el león libertario argentino rugió, y rugió bastante fuerte. ¿Cuáles son las claves del gobierno de Javier Milei? ¿Cuál es su estrategia? ¿En qué se basa su estrategia? ¿Cómo está armando una coalición de gobierno? ¿Cómo está armando una coalición parlamentaria? ¿A qué va a jugar el presidente Milei? ¿Cómo va a enfrentar las no 15 sino 30 toneladas de piedra que le van a lanzar los enemigos violentos en la calle? ¿Cómo desmontará la bomba atómica del Banco Central de la República Argentina con una deuda gigantesca? ¿Cómo aplicará la motosierra sobre el presupuesto público? ¿Cómo aplicará el bisturí sobre la crisis del Banco Central? ¿Cómo avanzará hacia las elecciones a medio término? ¿Cómo concluirá su periodo de 4 años de gobierno? ¿Qué pasará con las reformas de primera y segunda generación? ¿Qué va a ser realmente un economista matemático experto en teoría de juegos? Véalo en un instante. Seguimos con el gran tema de actualidad, el nuevo presidente liberal libertario de Argentina, Javier Milei. Los puntos clave de la estrategia de Milei, que han sido muy mal analizados por gran parte de los analistas y expertos en análisis político del continente, por ejemplo, que nos han dicho que Milei se está moderando y adoptando las formas de la política, o que Milei no va a hacer en el gobierno lo que prometió en la campaña, ya se estaban diciendo, o que la alianza con Macri hace que Macri sea el que controle el gobierno. Todo esto son tonterías. Todo esto son tonterías. Yo quisiera recordarles 2 puntos clave. Durante la campaña, Javier Milei ya había afirmado en varios medios que de llegar al poder convocaría a los más capaces, sin importar de dónde vinieran, para cada área. Y que en términos futbolísticos armaría un seleccionado que iba a sorprenderlos a todos. Y eso es justamente lo que está haciendo. Ahora, no menos importante es que mientras todo el mundo pone la atención en los cargos en las áreas de economía, como Caputo, como el nuevo presidente del Banco Central, como los supuestos enfrentamientos dentro del mundo libertario argentino, que no son tales, lo que se les olvida a todos es que Javier Milei es un economista matemático teórico de primer nivel, que es un experto en finanzas y un profesor universitario de muy alto nivel. Así que si de algo podemos estar todos seguros, es que Javier Milei va a dirigir el día a día y al detalle de su equipo económico, sea quien sea el ministro de Economía y sea quien sea el presidente del Banco Central. Milei, como economista matemático y como teórico de la escuela austríaca, es un profundo conocedor de una de las mejores herramientas de la ciencia económica, por cierto, una herramienta matemática, que es la teoría de juegos. Y eso es lo que ha empleado para llegar a donde está en el corto tiempo en el que ha llegado, partiendo de su gigantesca batalla de años, su gigantesca lucha de años en la batalla cultural, para preparar el terreno para la lucha política, en el cual ha tenido un crecimiento espectacular en un periodo de apenas 2 años. Javier Milei, como experto en teoría de juegos, tiene perfectamente claro que mientras todos ven hacia los cargos de primera línea en economía y finanzas, como les decía, él ya colocó en los cargos, en los puestos de primera línea que definen el control del poder político del Ejecutivo argentino, únicamente a personas de su círculo de más estrecha confianza y a su principal aliada política. Es decir, a personas de su más estrecho círculo de confianza y a su principal aliada política de alto nivel, la cual no consultó con el presidente Macri, sino que entra al gobierno mediante conversaciones directas con Milei y su equipo, que es la futura ministra de Seguridad, a menos que se demuestre lo contrario, Patricia Bullrich, la ex candidata de Juntos por el Cambio y ex ministra de Seguridad, ciertamente, del gobierno de Macri.
Bien, Milei necesita formar una alianza parlamentaria, eso todo lo tenemos claro. Milei necesita formar una alianza de gobierno y ya la está formando. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el presidente Milei para esto? Bueno, teoría de juegos. Ya está jugando a 3 tiempos, con una misma estrategia que tiene objetivos económicos y políticos interconectados. Su corto plazo es el inmediato, eso es obvio, y se definirá en la ley ómnibus que todo presidente argentino envía al Congreso. Dependiendo de los resultados de esto, su mediano plazo es de 1 y 2 años, y va de la solución financiera de la deuda gigantesca e inmanejable del Banco Central, LELIX y PASES, una bola de nieve que representa 10 puntos del PIB argentino, y que, para la cual se necesita una solución financiera rápida que se concluya antes de un año o a más tardar en un año. Por otra parte, tiene que completarse el recorte del gasto fiscal. Esto es motosierra, lo otro es bisturí. La solución al problema financiero es con bisturí, la solución al problema fiscal es con motosierra, tal y como prometió Milei y tal y como, por cierto, cosa que parece que nadie le escuchó al presidente Macri, aunque fue muy claro en sus declaraciones en uno de los principales medios de Argentina cuando dijo: Milei ganó con la motosierra y hay que darle su motosierra. Bien, el recorte del gasto fiscal se propone terminar el primer año con déficit cero, y al completar eso puede pasar al desmantelamiento del CEPU, al desmantelamiento completo del control de cambios argentino, mientras paralelamente se ha avanzado en la desregulación integral y en la flexibilización del mercado laboral. Si estos objetivos se completan en los primeros 2 años y se avanza, Milei va a llegar a su segundo año de gobierno cuando se renueva el Congreso en condiciones de obtener una mucha mayor cantidad de diputados y senadores para su propio espacio político y también para la alianza de quienes los apoyan, y de recomponer completamente su alianza parlamentaria y muy probablemente en ese gobierno de volver a recomponer también su alianza de gobierno. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo estratégico de Milei y al cual irá ajustando sistemáticamente y con eficiencia todas las tácticas en medio de una situación espantosa? El primero es desmontar una bomba económica que, por cierto, como dije en algunos vivos, es una bomba atómica, no es cualquier bomba. Y el segundo es hacer esto en términos que le permitan alcanzar sus siguientes objetivos económicos y políticos en el proceso. Y no hay otro objetivo sino el completar en este gobierno de 4 años, todas sus reformas de primera generación. La clave de esto es lograr completar todas las reformas de primera generación en materia de desregulación, en materia de flexibilización del mercado laboral, en materia de fin de la inflación y, por lo tanto, en materia de reinicio del crecimiento de la economía argentina. Esto permitirá avanzar hacia reformas de segunda generación y muy probablemente, para despecho de quienes creen que este es un plan abandonado, permitirá, antes del final del primer gobierno de Milei, cerrar el Banco Central de la República Argentina y proceder en la Argentina a la libertad monetaria. Pero también le permitirá estratégicamente al presidente de Milei llegar al final de su gobierno con altos niveles de popularidad tras haber pasado por el desierto de la reforma financiera, del equilibrio fiscal y de las ya no 15 sino 30 toneladas de piedra que lanzará la izquierda radical y el peronismo contra su gobierno, en condiciones de lograr la reelección y proceder hacia las reformas de segunda generación. Esto, queridos amigos, no es una especulación mía. Esto es lo que dice cualquiera que entienda de teoría de juegos y que sepa cómo juega estratégicamente el león libertario argentino. Porque esto es lo que ha demostrado, porque esto y no otra cosa es lo que le ha permitido llegar a donde está. Permítanme ponerles un ejemplo práctico. Uno de los objetivos fundamentales y uno de los planes mimados del presidente Milei es todo lo que ha propuesto para su nuevo Ministerio de Capital Humano, un elemento estratégico de sus reformas de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación como proyecto de largo plazo. Bien,
Un factor clave del Ministerio de Capital Humano es que, como ha prometido Milei, los planes, llamados planes sociales, que mantienen a millones de planeros que viven de los planes, se van a mantener, se van a sostener, porque hay que darle contención social a infinidad de personas que en este momento son incapaces completamente de entrar en el mercado de trabajo, además, peor todavía, en un mercado de trabajo profundamente contraído. Pero el presidente Milei también ha prometido desde su campaña que va a sacar de en medio a los gerentes de la pobreza que manejan esos planes. ¿Quiénes son esos gerentes de la pobreza? Sindicatos peronistas, movimientos sociales peronistas, quienes lanzaron las 15 toneladas de piedras contra Macri. En otras palabras, a través de los planes, el gobierno del presidente Macri, que ya existían y que le heredó el gobierno anterior de Cristina Kirchner, pagó las 20 toneladas de piedras que le lanzaron. Si el presidente Milei, a través de su Ministerio de Capital Social, logra avanzar muy rápidamente en esto de quitar de en medio a los intermediarios, les va a quitar a esa parte de la casta el financiamiento del Estado y la capacidad de movilización. Por eso, y no por otra razón, porque no son tontos, no porque son desesperados, sino porque no son tontos, es que están convocando a marchas contra un gobierno que todavía no ha asumido. Por eso es que no solamente van a intentar derrocarlo, sino que van a intentar derrocarlo en cuestión de semanas, no de meses. Y porque no saben contra quién están jugando, lo más probable es que no lo logren. No lograron derrocar con 15 toneladas de piedras a Macri, como sí habían logrado desde la reinstalación, desde el reinicio de la democracia en Argentina hace 40 años, sacar del poder antes de su término a todos y cada uno de los presidentes no peronistas, de Alfonsín en adelante, por medio de la violencia en la calle. El único que no lograron sacar del poder antes de término por medio de la violencia en la calle fue Mauricio Macri. Pero lo que sí lograron fue neutralizar completamente el plan de gobierno de Macri. Milei ha estudiado todo esto, es experto en teoría de juegos, se ha preparado toda su vida para esta pelea y, aunque es una pelea increíblemente difícil, nuestros queridos amigos de las toneladas de piedra no saben a lo que se están enfrentando. Milei y su equipo sí lo saben. Probablemente, quizás, Dios quiera, esta vez el resultado sea muy diferente a las otras veces. Y esto, damas y caballeros, son las claves fundamentales de la estrategia real del León Libertario Argentino. Lo demás es chisme, ¿okay?, y especulación. Sin embargo, si yo me tomase la libertad de sugerir algo al presidente Milei, sería que a través de su Ministerio de Capital Humano aplique de inmediato, apenas iniciado su gobierno, la creación de un sistema centralizado en el cual todos los beneficiarios de los planes deban registrarse por internet para poder manejar una página personal de transferencia, al cual deban registrarse personalmente, registrar los planes de los que son beneficiarios y recibir a través de ese sistema electrónico las transferencias para que poder transferirlas a cuenta bancaria, mecanismos de pago como Mercado Pago que se usa en Argentina o cualquier otro tipo de mecanismo. Es decir, crear un sistema de cuenta personal de los beneficiarios de los planes a través de internet, retirando de inmediato mediante este sistema el poder de extorsión y de manipulación de los gerentes de la miseria y de los expertos en toneladas de piedras. Creo que queda muy claro que los objetivos del presidente Milei, el plan estratégico del presidente Milei, cuando habla de mantener los planes, pero quitar de en medio a los gerentes de la pobreza, son tres. Primero, dos objetivos económicos muy claros: hacer más eficientes las transferencias, concentrando los recursos y los esfuerzos hacia las áreas estratégicas claves inmediatas del Ministerio de Capital Humano, que son alimentación e infancia. Los niños en Argentina no pueden llegar a la universidad, no pueden aprender, no pueden desarrollarse porque no están comiendo suficientes proteínas. Una gran cantidad de los niños en Argentina están en estas condiciones. Y a eso atiende el plan de Milei. Pero eso necesita eficiencia en las transferencias. Eso necesita seguimiento, eso necesita una completa reorganización del efecto y forma
funcionamiento de los planes. El otro efecto, el otro objetivo, no el otro efecto, es lograr a mediano y largo plazo, traspasar a esas personas que hoy son beneficiarios de los planes al mercado de trabajo. Sin embargo, hay un objetivo político que sería de cortísimo plazo y por el cual pasa a hacer que estos planes sean más eficientes de lo que son. Y es sacar de en medio a los gerentes de la pobreza para que no sea el presupuesto público del presidente Milei el que financie a sus peores enemigos violentos en las calles. Damas y caballeros, esto fue Reflexiones de un ciudadano común bajo un régimen socialista. Les habló Guillermo Rodríguez y me despido deseándoles, como siempre, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso.